Lucía se llamaba así, aunque durante mucho tiempo sintió que su nombre importaba menos que el de él. Su vida se había ido acomodando alrededor de Martín con una naturalidad casi invisible, como si amar significara aprender a hacerse pequeña sin notarlo. Desde el principio creyó en sus sueños con una fe que ni él mismo tenía. Cuando Martín hablaba de proyectos imposibles, ella asentía con los ojos brillantes. Cuando fracasaba, Lucía estaba ahí para recoger los pedazos, siempre con una sonrisa cansada pero sincera. Vendió sus joyas, esas pocas que había heredado de su madre, sin dudarlo, para ayudarlo a levantar el negocio. Luego las recuperamos, dijo él, besándole la frente, y ella creyó que ese, luego, incluía un futuro compartido. Pasaron años así, entre sacrificios silenciosos y promesas aplazadas. Lucía aprendió a medir el amor en gestos pequeños, preparar la cena aunque él llegara tarde, escuchar sus quejas sin interrumpir, justificar ausencias con explicaciones que ella misma inventaba para no enfrentarse al miedo. Martín, mientras tanto, empezó a cambiar sin darse cuenta. El esfuerzo dio frutos, el negocio comenzó a crecer y con el éxito llegó una seguridad nueva, casi arrogante. Las mismas manos que antes temblaban ahora firmaban contratos, y la admiración ajena se volvió adictiva. Lucía seguía ahí, pero ya no era el centro. Se había convertido en una certeza silenciosa, algo que siempre estaría, algo que no necesitaba atención. Fue en ese espacio donde apareció otra mujer. No llegó de golpe, sino como una presencia ligera, sin pasado compartido ni sacrificios. Ella lo miraba como si fuera extraordinario, no como alguien que había fallado 1000 veces antes de lograr algo. Con ella, Martín no sentía culpa ni responsabilidad, solo se sentía deseado, admirado, libre. Y poco a poco empezó a comparar esa sensación con la rutina que tenía en casa, confundiendo estabilidad con monotonía. La traición no ocurrió en un solo instante. Fue una suma de mensajes borrados, reuniones, de trabajo, que se alargaban demasiado, sonrisas que ya no le regalaba a Lucía. Él se convenció de que no estaba haciendo daño, de que merecía esa felicidad recién descubierta. Lucía, en cambio, comenzó a notar grietas. El silencio se volvió más pesado, las miradas esquivas, el teléfono siempre lejos de sus manos. Ella preguntó una vez, con cuidado, pero Martín respondió con impaciencia, haciéndola sentir exagerada, insegura. Esa noche, Lucía lloró en silencio. No por la certeza, sino por la intuición. Había aprendido a reconocer el lenguaje de la distancia. Aún así, decidió confiar una vez más, porque amar, para ella, siempre había sido dar el beneficio de la duda. Pero la verdad no tardó en encontrarla. No fue un escándalo ni una confesión dramática. Fue un detalle pequeño, casi cruel en su simpleza, lo que confirmó lo que su corazón ya sabía. Cuando lo enfrentó, no alzó la voz. No necesitó hacerlo. La forma en que lo miró, con una mezcla de decepción y cansancio, fue suficiente. Martín intentó explicarse, hablar de confusión, de errores, de momentos. Lucía lo escuchó en silencio, sintiendo cómo cada palabra caía en un espacio vacío. No había gritos porque ya no había fuerzas para luchar. Empacó algunas cosas despacio, como si cada objeto tuviera un recuerdo que despedir. Martín observaba, incómodo, sin saber si detenerla o dejarla ir. Ella no pidió que eligiera, no rogó, no reclamó. Solo se fue. Al cerrar la puerta, dejó atrás años de amor, sacrificios invisibles y una versión de sí misma que había dado todo esperando ser suficiente. Martín se quedó de pie, convencido de que había ganado algo, libertad, emoción, una nueva historia. No entendía todavía que acababa de perder lo único real que tenía. La casa se llenó de un silencio distinto, uno que no se rompe con palabras ni con éxito, y aunque en ese momento no lo sabía, esa traición acababa de marcar el comienzo de la lección más dura de su vida. El destino no se apresuró, porque las lecciones más profundas no necesitan prisa. Al principio, Martín sintió alivio. La casa sin Lucía parecía más grande, más ligera, como si el aire se hubiera renovado. Se convenció de que había hecho lo correcto, de que por fin estaba viviendo para sí mismo. Salía más, dormía poco, llenaba las horas con ruido para no escuchar sus propios pensamientos. La mujer que había elegido después de Lucía ocupaba los espacios con risas fáciles y promesas sin peso, y eso le bastaba, por un tiempo, pero la estabilidad que Lucía había construido en silencio empezó a desaparecer. Ella era quien llevaba las cuentas, quien recordaba fechas, quien mantenía el orden cuando él solo veía ambición. Sin darse cuenta, Martín comenzó a cometer errores pequeños que luego se volvieron grandes. Pagos atrasados, decisiones apresuradas, acuerdos firmados sin leer la letra fina. Los socios, antes confiados, empezaron a mirarlo con duda. El negocio, que parecía sólido, se sostenía en cimientos más frágiles de lo que él había imaginado.
La mujer que ahora estaba a su lado empezó a cambiar de actitud cuando las llamadas se volvieron tensas y las noches dejaron de ser celebraciones. Ya no lo miraba como al hombre invencible de antes. Se quejaba de su mal humor, de su distracción, de su falta de tiempo. Martín intentó aferrarse a ella como si fuera una prueba de que su decisión había valido la pena, pero cuanto más intentaba, más distante se volvía. Un día simplemente dejó de responder mensajes. No hubo despedida ni explicación, solo un silencio que le resultó extrañamente familiar. La soledad no llegó de golpe, se instaló lentamente, como una sombra que se alarga al caer la tarde. Martín empezó a pasar más tiempo en casa, rodeado de objetos caros que no decían nada. En las noches, el eco de sus pasos le recordaba la ausencia de Lucía, de sus rutinas, de su forma tranquila de estar. Intentó distraerse, salir, conocer gente nueva, pero nada llenaba ese vacío que no entendía del todo. Una noche, buscando unos documentos viejos, abrió un cajón que casi nunca usaba. Dentro encontró un cuaderno de tapas gastadas. Lo reconoció de inmediato, era de Lucía. Dudó unos segundos antes de abrirlo, como si temiera invadir un espacio sagrado. Las primeras páginas estaban llenas de números, planes, ideas para mejorar el negocio cuando aún era solo un sueño. Más adelante, entre cuentas y anotaciones, aparecían frases escritas para él, palabras de ánimo, recordatorios de que todo esfuerzo valía la pena, pequeños mensajes de amor que nunca le mostró, cada página era un golpe silencioso. Allí estaba la prueba de todo lo que ella había dado sin pedir nada a cambio. Martín sintió algo parecido a la vergüenza, pero más profundo. No era solo arrepentimiento, era la conciencia clara de su propia ingratitud. Por primera vez, entendió que el amor de Lucía no había sido una carga, sino el sostén que le permitió llegar hasta donde estaba. Impulsado por una mezcla de culpa y esperanza, decidió buscarla. La llamó, le escribió, incluso pasó por lugares donde solían ir juntos. Cuando finalmente la encontró, fue por casualidad. Lucía estaba distinta, más serena, con una luz tranquila en el rostro. No parecía rota, como él había imaginado. Había sanado, había aprendido a vivir sin él. Hablaron poco. Martín intentó disculparse, explicar, pero las palabras sonaban tardías incluso para él. Lucía lo escuchó con respeto, sin rencor, y eso fue lo que más le dolió. No había reproches, ni lágrimas, ni preguntas. Solo una despedida amable, como si él fuera parte de un capítulo ya cerrado. Esa noche, Martín entendió la verdadera lección. El destino no lo castigó quitándole todo, sino mostrándole lo que había perdido por sus propias decisiones. Comprendió que algunas personas no regresan porque ya lo dieron todo una vez, y que el amor verdadero no siempre espera segundas oportunidades. Se quedó solo con su conciencia, sabiendo que el éxito sin lealtad no vale nada y que traicionar a quien te dio todo es, al final, traicionarte a ti mismo.